En esta ocasión les traemos la solución al problema más frecuente en todos los carros Honda desde el 2003 hasta el 2020. Estos carros, lo que les pasa es que las combinaciones se desgastan y el switch ya no da vuelta. Entonces lo que hacemos es desarmar los plásticos que cubren el switch. A partir de ahí quitamos los tornillos que van alrededor de la antena del inmovilizador. Quitamos los tornillos, movemos la antena hacia el lado. Retiramos el pasador que sujeta el switch, es un pasador pequeño que tiene un costado. Sacamos el switch. Ya que tenemos el switch en la mano, vamos a quitarle el candado que sujeta el aro metálico que detiene el switch. Ese pasador lo sacamos para afuera. Luego quitamos el candado redondo y después sacamos el cilindro. Una vez que saquemos el cilindro, podemos notar cómo una de las combinaciones sobresale de todas. Esa es la combinación que tiene atorado el switch. Lo que vamos a hacer en este caso es eliminar la combinación. Le quitamos la combinación y ya podemos volver a ponerlo en su lugar y checar que funcione bien. Ahí el switch ya está girando otra vez. Empezamos a armar de nuevo. Metemos el aro primero y luego vamos a colocar el pasador que sujeta el aro para que el switch ya no se salga. También hay otra reparación, que es cambiar todas las combinaciones del switch por combinaciones nuevas, pero al hacer eso tendríamos que cambiar la llave completa también para que sea un corte nuevo. En este caso el cliente no tenía el dinero para hacer todo el gasto y decidió quitarle la combinación nada más. Entonces ahí volvemos a armar, ponemos el pasador que sujeta el switch, luego ponemos el aro que le da luz al switch. Ese es el aro que le da luz a donde entra la llave. Después de eso va la antena, esa es la antena del inmovilizador. Atornillamos la antena. Luego ponemos los plásticos, ajustamos los tornillos de los plásticos y checamos que el carro funcione bien, enciende perfectamente bien, abre y cierra el switch como si no hubiera tenido ningún problema. Y así de simple se repara un switch de Honda desde el 2003 hasta